Shalom, shalom familia, buenas tardes para todos. Qué gusto poder estar por acá con ustedes, quienes les saludan los pastores González Castellanos y el Shaliach Luis Boscán. Acá estamos para compartir con todos ustedes la porción número 33 de este estudio de los evangelios a nivel cronológico. Como cada semana les extendemos también la invitación, si usted no ha visto alguna de estas enseñanzas, por acá abajito le vamos a dejar nuestras plataformas digitales y por acá mismo en este canal usted puede ver todo este ciclo de estudio de los evangelios. De la misma manera puede ubicarnos en Facebook y en Telegram y así estar al día con cada una de estas redes sociales y de el contenido que compartimos con ustedes en el transcurso de la semana. Dicho esto, entonces les invitamos a que pueda tomar su Biblia en este momento y compartir con nosotros el día de hoy en esta porción 33. Específicamente vamos a estar estudiando el libro de Juan, capítulo 11, entre el versículo 1 y el verso 54, y seguidamente nos pasamos a Lucas, capítulo 17, desde el versículo número 11 hasta el capítulo 18, verso número 14. Es importante recordar que porciones anteriores hemos estado hablando y finalizamos en la porción 32, cuando Yeshua seguía de camino a Jerusalén y durante ese trayecto él les enseñaba a las multitudes que le seguían. Pero en la porción 32 vimos cómo principalmente él les enseñaba a sus discípulos, les habló acerca de la parábola del mayordomo infiel, del rico y Lázaro y el deber del siervo. En esta porción 33, parte de los episodios que vamos a estar enseñando es la muerte de Lázaro, cuando Yeshua enseña acerca de la resurrección y la vida. Yeshua llora ante la tumba de Lázaro, la resurrección finalmente como tal ya de Lázaro, el complot para matar a Yeshua, los 10 leprosos son limpiados, la venida del reino, la parábola de la viuda y el juez injusto y la parábola del fariseo y el publicano. Así que vamos a ubicarnos en Juan y vamos a iniciar con la muerte de Lázaro. Así es, shalom para todos. Les recordamos nuevamente que en estos estudios encontramos varios episodios, ya que vamos en el orden en el cual se está relatando cronológicamente los acontecimientos en la vida de Yeshua. Lo iniciamos desde su concepción, desde que el eterno Dios incluso habla acerca de Juan el Inmersor, de Juan el Bautista, y hemos ido recorriendo a lo largo de los evangelios, entre los 4 evangelios, ese orden del relato como tal y del ministerio de Yeshua, encontrando de que lo vemos solo en un periodo de un año y unos meses, y no de 3 años como se nos ha enseñado anteriormente. Entonces, en ese mismo orden, ya estamos acá en el capítulo 11 del libro de Juan y de Lucas número 17, donde ya está pronto la entrada de Yeshua a Jerusalén para esa última festividad de Pesaj que él celebró estando aquí con nosotros. Bien, este primer episodio de la muerte de Lázaro lo vamos a ver en el capítulo 11 de Juan, entre el versículo 1 y el verso 16. Iniciamos esta porción cuando Miriam o María y Marta envían mensajeros al Mesías. Dice la escritura a partir del versículo 1 que estaba entonces enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania y la aldea de Miriam y de Marta su hermana. En el versículo número 2 nos enseña que Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era aquella que había ungido al Señor, al Mesías, con perfume y enjuagado los pies con sus cabellos. Las hermanas enviaron pues a decirle: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Esto me parece muy interesante y quiero detenerme aquí en el versículo número 3, porque ya hemos estudiado también en otras porciones como el Mesías había visitado, estuvo en casa de estos hermanos, que aquí hace énfasis también y nos explica
que él los amaba, había una muy buena amistad, una muy buena relación con Lázaro, con Marta, con Miriam, y en este momento ellas le envían mensajeros al Mesías para decirle, el que amas está enfermo. Y acá podemos ver primeramente la humildad de Miriam y Marta, porque si ya estamos viendo incluso acá que dice el que amas, es decir, se demuestra el afecto que había, está enfermo, quiere decir que ellas no reaccionaron, no les dijeron vayan y le díganle al Mesías que venga ya, díganle al Mesías que se venga corriendo. Ellas no le dieron una orden al Señor, ni le dijeron, Señor, vente ya porque Lázaro está enfermo y hay que hacer algo. Solamente ellas dijeron, he aquí, el que amas está enfermo. Simplemente enviaron a contarle al Mesías cuál era esa condición en la que ellas estaban pasando en ese momento, y pues él, como el Mesías, como el ungido, él iba a saber qué iba a hacer o qué era lo que iba a acontecer. Así que ellas no le dieron una orden al Señor, no le dijeron ven acá y haz algo o ayúdanos en ningún momento, sino solamente eso. Y eso a veces, eso también, al momento en que yo lo leía, nos deja a nosotros esta enseñanza, porque muchas veces nosotros queremos exigirle al Señor, muchas veces estamos pasando también por algún proceso, por alguna dificultad, por alguna circunstancia, y nosotros queremos exigir que suceda algo, que se haga algo, que pase como nosotros queramos. Y tenemos primeramente que actuar con humildad. Señor, esta es mi situación, esta es mi circunstancia, aquí estoy delante de ti, que se haga tu voluntad y no la mía, y que seas tú guiando esto. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que esos procesos y que esas situaciones difíciles son fáciles de llevar, solamente que tenemos también nosotros que ver aquello, y ya en esta porción vamos a ver lo que el Mesías responde ante esto, y no darle órdenes al Señor de lo que yo quiero que haga o de lo que yo quiero que suceda o cómo yo quiero que suceda en mi vida. Luego, a partir del verso 4 dice que al oírlo Yeshua dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, aquí inmediatamente el Señor entendió que lo que iba a suceder y lo que estaba pronto a suceder era para gloria de Dios, porque a través de esto y a través de lo que iba a suceder, Él iba a dejar una enseñanza, Él iba a dejar una instrucción para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces, esto que ustedes están pasando, o este proceso, o esa enfermedad que estaba sucediendo en ese momento, no era para muerte, no era para aflicción, sino para gloria de Dios. Y esto nuevamente me deja una enseñanza, que muchas veces esas circunstancias, esos procesos, esos problemas que estamos pasando, que duelen en ese momento, son para gloria de Dios. Así es importante ver esto porque nuevamente lo decimos, en estas circunstancias, si no le exigimos al Padre, entonces nos quejamos ante Él. Entonces, esto en gran mayoría sucede así. Tal vez la mayoría pueda decir ahorita o diga, no, pero es que nosotros nunca le exigimos, pero inconscientemente sí lo hacemos. O no lo voy a decir inconscientemente, sino en nuestra forma de expresarnos ante el Padre, es como si le estuviésemos exigiendo, ¿bien? Cuando también esto, de acuerdo a cómo el Señor lo determina y así lo quiere hacer, es para su gloria, para que Él sea reconocido, pero también para que en medio de esas circunstancias el Eterno sea glorificado a través de nosotros en la visión, en la vista, en la percepción de las personas que no le conocen, incluso de los que no le conocen, ¿bien? Porque se supone que de los que sí le conocen deban reconocer que es el Eterno Dios, su intervención, su mano, su favor sobre nosotros en medio de cualquier circunstancia. A veces también el detalle es que nos enajenamos, es decir, nos hacemos cuenta nos hacemos cuenta de que eso no es conmigo, sino con esa persona.
solamente que está haciendo ese proceso, que está pasando el proceso. Entonces eso no tiene que ver conmigo, solo con la persona, y no prestamos atención de la mano del eterno Dios interviniendo, porque tal vez esos compañeros de milicia, digámoslo así, van más adelante que nosotros en el camino del eterno, en caminando con él, y tal vez ellos están pasando este proceso que mañana nos puede tocar a nosotros, y es importante aprender también de esas circunstancias, las reacciones, para que nosotros podamos atravesarlo también de una forma correcta y no quejarnos, retroceder, huir, que también lo vemos con Jonás, que huyó, bien, sino que permanezcamos firmes en medio de él. Continuando en el verso 5, hace énfasis la escritura y nos dice que Yeshua amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Pero cuando oyó está enfermo, entonces permaneció 2 días más en el lugar en donde él estaba. ¿Qué podemos ver también acá? Que Yeshua no se dejó llevar tampoco, así como estas hermanas no le exigieron nada al decirle, vente corriendo. Yeshua tampoco se dejó llevar por interpretaciones humanas de sentimientos, sino que estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Él amaba a esta familia, amaba a estos hermanos, sin embargo, él también permaneció allí sujeto a la voluntad del Padre, haciendo lo que tenía que hacer, porque él sabía y entendía que lo que estaba sucediendo, como le enseña el versículo número 4, no era para muerte, sino para gloria de Dios. Luego, después de esto, él le dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea, habiendo permanecido 2 días más en el lugar en el que estaba. Y los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez irás allá. Y Yeshua les respondió, no hay 12 horas en el día. Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Entonces acá Yeshua fue radical también y les enseñaba a sus discípulos. En ningún momento se cohibió de algo porque le apedreaban, porque le señalaban o porque les refutaban sus enseñanzas. Él era la luz, él era el Mesías, y estaba allí enseñando, guiando, impartiendo del reino. Y aquí podemos ver también cómo al hablar estas cosas, él está enseñándoles acerca de dejarse llevar por la luz, es decir, caminar en la revelación del Eterno, y no por sentimientos, sino por circunstancias difíciles, y no porque lo procuraban apedrear. Bien, en ningún momento ellos le dijeron, Señor, pero si ya seguro Lázaro murió, Señor, pero vamos rápido entonces porque se está muriendo. Bien, no hubo esa intervención para dejarse llevar por una u otra circunstancia, sino que el Señor estuvo allí centrado aún cuando dice que lo amaba. Y me voy a adelantar un poquito porque luego al finalizar en este capítulo, él dice que regresó a un lugar llamado Efraín, esto es al norte de Jerusalén, más al norte, bien. ¿Y qué quiere decir esto? Que al parecer entendíamos que Yeshua iba descendiendo, iba bajando a Jerusalén, pero no, él se iba a encontrar con estos hermanos en medio de el camino y enseñando una y otros episodios que hemos estudiado. Él iba a encontrarse, a llegar en el tiempo, en este lugar específico. Por eso él dice, no hay hora, no hay 12 horas en el día. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Quiere decir que él estaba dejándose llevar por la dirección del Padre, por encima de lo que era obvio, que ya los discípulos se lo dicen, que los iban a apedrear, si lo veían lo iban a apedrear, y también por encima de querer llegar pronto para poder sanarlo de esa aflicción. Sin embargo, él estuvo totalmente centrado en esa dirección del Eterno, en medio de las circunstancias, y dijo, tenemos que andar como de día. Bien, entonces el Eterno no quiere que seamos robots sin sentimientos, que seamos que nos encerremos en una cueva, que seamos ermitaños. No quiere que seamos duros con nuestros hermanos, sino estar firmes, parados firmes en medio de las circunstancias, porque el Padre,
aunque tiene el control de todo y vamos a ver desestabilización muchas veces, tenemos que mantenernos en la luz, y esto tiene que ver con esa revelación del Padre de la dirección. ¿Cuál es la dirección hoy para tu vida? ¿Qué tienes que hacer por encima de las circunstancias? ¿Qué tienes que hacer por encima del proceso? Pero también tienes que acercarte, avanzar, salir de ese lugar al que estás para posicionarte en el ejemplo que vemos acá, para posicionarte cerca de ese lugar de encuentro, de ese lugar de asignación, para solamente esperar el día, esperar el momento, estar apercibido, estar preparado para cuando llegue ese momento. Yeshua estuvo en este lugar y permaneció allí 2 días esperando a que toda la cosa se vaya a dar, porque ahora va a cumplir para lo cual tenía que acercarse hasta la casa de estos hermanos. Así es. Luego en el 11 dice que dichas estas cosas, les dijo después, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, pero voy a despertarlo. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido, será sanado. Pero Yeshua hablaba acerca de su muerte, mientras ellos pensaban que se estaba refiriendo al reposo del sueño. Así que Yeshua les habló y les tuvo que decir claramente, Lázaro ha muerto. Entonces acá los discípulos estaban confundidos sobre lo que el Mesías les estaba hablando en ese momento. Ellos pensaban que se estaba refiriendo al sueño normal que uno tiene todos los días, pero el Mesías les tuvo que hablar claro y decirles, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creas, pero vayamos a él. Es decir, el Mesías estaba claro desde el primer momento en que dijo, esto que está sucediendo no es para muerte, sino para la gloria del Padre, de lo que iba a suceder, de lo que se iba a manifestar, y que aún los discípulos en ese momento no estaban entendiendo a totalidad lo que estaba pasando y de lo que el Mesías les estaba hablando. Él les dijo, me alegro porque no están allí, pero van a creer y van a ver lo que va a suceder. Vayamos a él. Entonces Tomás, el llamado Dídimo, esta palabra dídimo significa doble, es decir, gemelo, dijo a sus condiscípulos, vayamos también nosotros para que muramos con él. Y a partir del 17, del versículo 17 hasta el 27, vamos a ver Yeshua cuando les enseña acerca de la resurrección y la vida. Yo solo quiero decir, el verso 15 dice, me alegro que no habéis estado allí para que creáis. Se puede entender que ya ellos sabían que Yeshua podía resucitar, pero no todos eran conscientes de eso, ya que cuando resucitó a la hija del principal de la sinagoga, Yeshua solo se llevó a 3 con él, a Pedro, a Jacobo y Juan. Ese círculo más íntimo se llevó como esos 3 testigos para que lo contasen o testificasen de aquello cuando ya el Señor fuese levantado. Solo ellos sabían acerca de esa resurrección, porque Yeshua también dijo, no se lo digan a nadie. Bien, entonces acá sí van a ser conscientes y todos van a ser testigos de esa resurrección. Bien, luego seguimos en el siguiente episodio a partir del 17, cuando llegó Yeshua, halló que llevaba ya 4 días en el sepulcro Lázaro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Acá mencionamos, leyendo el verso 19, muchos de los judíos habían acudido a Marta y a Miriam para consolarla respecto a su hermano. Betania se encontraba cerca de las puertas de Jerusalén, como vemos acá y lo ratifica el verso 19, muchos judíos habían caminado desde Jerusalén hasta Betania para acercarse hasta Marta y Miriam. Al parecer era una familia prominente en ese lugar y estas hermanas eran bien conocidas en Jerusalén. Luego dice que así que cuando Marta oyó que Yeshua se acercaba, venía, salió a su encuentro, pero Miriam permaneció sentada en su casa, se quedó en el lugar en el que estaba. Entonces Marta le dijo a Yeshua, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aunque en un principio vemos cómo ellas no exigieron absolutamente nada, solo enviaron mensajeros para que le informaran. En ese momento Lázaro seguía enfermo, pero esta mujer aquí ya obviamente estaba invadida
en su dolor por la pérdida de su hermano y le dice al Mesías, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Marta le dice, sé que se levantará en la resurrección, en el día postrero. Y Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Esta mujer le estaba diciendo al Mesías, ya esto pasó, esta circunstancia está así, mi hermano ya muerto, si tú hubieras estado aquí, pero yo sabía quién era el Mesías, sin embargo, él dice, yo sé que él se levantará en la resurrección en el día postrero, pero el Mesías en el versículo 25 le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que está frente a ti, el que está hablando contigo, es la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. A pesar de la situación que estaba pasando, de la muerte física como tal, que Lázaro había muerto y el Señor pues en ese momento lo va a resucitar, él está hablando y él está diciendo, yo soy la resurrección. Aunque él lo iba a resucitar, él estaba enseñando a ella que él era la resurrección y la vida. Es decir, nosotros antes de tener al Mesías en nuestro corazón, estábamos muertos, pero él nos sacó de esa condición, nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud de las tinieblas para darnos vida eterna, para nosotros caminar en sus preceptos, para nosotros caminar en el reino. Entonces él está diciendo, mujer, el que está frente a ti es la resurrección y la vida, y todo el que vive y cree en mí de ningún modo morirá eternamente. Y él le dice acá, ¿crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el ungido, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y luego, dicha estas cosas, llamó a su hermana Miriam diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Y Yeshua todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado, donde ella había llegado a su encuentro. Y cuando aconteció esto, dice que los judíos que estaban en la casa con María, consolándola, vieron cómo ella se levantó deprisa y salió. Y estos judíos que estaban en ese lugar, dice que la siguieron pensando que ella iba a ir al sepulcro a llorar allí. Y este episodio nos habla acerca de cuando Yeshua llora ante la tumba de Lázaro, de este hombre que él amaba, esta familia que él amaba y que él les estaba enseñando en ese momento acerca de la resurrección, que todo aquel que cree en él de ningún modo va a morir eternamente. Claro, no era un tema nuevo para ellos el de la resurrección en el llamado Antiguo Testamento o en la Torá, en el primer pacto. Encontramos referencias acerca de esa resurrección. Bien, este sería un tema aparte para tocar todos esos aspectos. Bien, sin embargo, les comentamos acá que esto no era ajeno, bien, no era algo nuevo, no es como si hoy llegan diciendo, en muchos casos sin mucho fundamento, bueno, Jesús murió por ti, entonces Él te va a resucitar, y te va a llevar para el cielo cuando ya te escribas tu nombre en el libro de la vida, y muchos otros argumentos, pero sin un fundamento como tal. Bien, acá ella le dice, claro que sí, él va a resucitar en el día final, porque el reino milenial habla de esa resurrección. El apóstol Pablo nos aclara mucho más esto en Tesalonicenses y en varios episodios en las cartas de Pablo, que de hecho este es un estudio en el que vamos a estar profundizando también acerca de las cartas de Pablo. Entonces acá él les dice que él no tenía que esperar a que viniese el reino del Mesías como tal, la plenitud de su reino, sino que ya él estaba allí como ese anticipo de la resurrección para también impartirla sobre Lázaro, sobre este que estaba muerto, y aún
Dice, el que esté vivo y cree en mí vivirá, no morirá de ningún modo. Bien, de ningún modo morirá eternamente. Es decir, a él estaba aquí como ese anticipo, sin embargo también nos está diciendo de que falta esa plenitud de su reino donde sean levantados a estos que todavía viven. Sin embargo, en este momento acerca de Lázaro, él iba a activar ese poder de la resurrección sobre él para traerlo a la vida nuevamente, para ponerlo a caminar nuevamente. Una referencia que encontramos acerca de esa autoridad del eterno Dios que en este momento Yeshua lo está dando a conocer y manifestando en relación o por encima de la muerte y la vida, lo vemos en el episodio con el rey Ezequías cuando el Eterno le extiende 10 años más de vida. Bien, si recuerdan en el episodio, el profeta Elías se acerca ante él, le dice que iba a morir, sin embargo, luego cuando ya iba a salir, el Señor le dice, regrésate, y le da 10 años más de vida. Bien, ahí hay una referencia de esa autoridad del eterno Dios sobre la muerte para extender o acortar, y en este caso lo iba a traer nuevamente. Dice que cuando Miriam llegó a donde estaba Yeshua, al verlo cayó sobre sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. De la misma forma que Marta habla ante Yeshua, y es impresionante ver cómo ellas dicen estas cosas con tal normalidad de que estaban plenamente seguras de que si él está ahí, o la sanidad hubiese venido sobre Lázaro, no hubiese seguido enfermo, se hubiese curado de ese mal y no hubiese muerto. O sea, es la convicción en la cual ellas mencionan estas palabras. Esto obviamente tenía que trascender sobre ellas, y en este caso él no les había delegado aún, como sí a los discípulos cuando los envió a los 12, también envió a los 70 para hablar del reino y para echar fuera espíritus inmundos, para sanar a los enfermos, y él no lo había extendido o no se relata explícitamente dentro de esos 70 que hubiesen sido alguna de ellas. Sin embargo, ellas estaban plenamente convencidas, y esa es una certeza, una convicción en la cual nosotros también tenemos que caminar en nuestra labor, en nuestra asignación, siempre en acuerdo con el Padre Eterno y no creyendo de que vamos a ir a un cementerio para resucitar a todo ese poco de muertos que están ahí, porque yo lo quiero hacer, ¿bien? Porque yo lo quiero hacer, o vamos a ir no recuerdo el nombre, una sala donde velan en un velatorio porque yo quiero ir para allá. Tenemos que estar en acuerdo con el Padre Eterno. Lo vamos mencionando, tal cual como Yeshua, no por encima de nuestros sentimientos, nuestras circunstancias, sino en orden, estando claros en su revelación, en su dirección, para estar ubicados en los lugares específicos, si es para resucitar un muerto, si es para sanar a uno, si es para echar fuera de un espíritu inmundo, si es para instruir a un pueblo en la Torá, encauzar al pueblo en la Torá. Tenemos que estar allí atentos. Yeshua, entonces, cuando la vio llorando, y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó. Y dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Le dice el Señor, ven y ve. Y dice que Yeshua lloró, y entonces los discípulos decían, mira cuánto lo amaba. Los judíos decían, mira cuánto lo amaba. Bien, y aquí hay un tema, algunos dicen de que sí, él los amaba mucho, y al parecer así era, porque incluso las hermanas, Marta envía diciendo, Señor, ven, porque el que amas está enfermo. Entonces, sí había una profunda relación del Mesías con ellos. Bien, sin embargo, yo creo que de este versículo de que Yeshua lloró va mucho más allá. Va mucho más allá, porque también en Lucas 19 vemos cómo el eterno, Yeshua, llora por Jerusalén. Dice que él lloró también profundamente por Jerusalén. Entonces, este episodio es porque se va a marcar un reconocimiento mayor sobre él por el pueblo, lo que iba, ese anticipo profético de lo que también él va a hacer por ellos, es decir, morir
y darse a conocer mucho más como el Mesías en las señales que lo iban a llevar a padecer ese sufrimiento. Entonces, algunos de ellos dijeron, no podía este que restauró a los ojos de ciego hacer también que este no muriera. Y es algo por lo que lo criticaba mucho en la fiesta de tabernáculos, lo estudiamos porciones anteriores a Yeshua. Muchos en Jerusalén les estaban probando, criticando del por qué había sanado a este de ciegos en Shabbat, bien, quebrantando ese mandamiento de hombre impuesto para el Shabbat. Y dice, entonces estos, conociendo a aquellos y el poder que se había manifestado en él para sanarlo, dijeron, ¿por qué no sanó también a este para que muriera? En este punto, Yeshua no los confronta por estas palabras, sino que él iba centrado en lo que iba a hacer. Y también creo que la intención de estos que estaban allí no era de juzgar al Mesías, no era de señalarlo y esto es mío, esto es una de las razones por qué yo creo que Yeshua no los confronta, sino que estando allí, viendo las circunstancias y también sintiendo, padeciendo con ellas, en un modo de quejarse, es que mencionan estas cosas, no de juzgar, no de señalar, no de poner trampas, sino de queja, mencionan esto. Bien, sin embargo, el Mesías hace caso omiso a estas palabras y dice que profundamente conmovido, otra vez en sí mismo, fue al sepulcro. Y era una cueva y una piedra estaba recostada contra ella. Y Yeshua le dice, quita la piedra, le dice a Marta, pero si ya van 4 días y hiede, bien, y Yeshua le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Y a veces nosotros queremos en un seminario, en una conferencia, en una convocatoria, en un culto, queremos ver la gloria de Dios y quedar ciegos, así como quedó Juan allá en la isla de Patmos. El apóstol Juan quedó ciego, o como quedó Daniel, o como quedaron muchos otros, y quedar ciego para ver la gloria de Dios, ahí ver esa luz brillante y resplandeciente, y de esa forma es que vemos la gloria de Dios. Y ay, qué bonito, vemos escarcha en el cielo y es la gloria de Dios. Pero Yeshua aquí les está diciendo lo que va a suceder o qué es lo que va a hacer, y eso es gloria del Padre. Entonces, saquémonos el chip de para ver la gloria tiene que ser solo una luz brillante, tiene que ser solo algo resplandeciente. Es la manifestación del eterno Dios sobre las circunstancias naturales. Eso provoca la gloria del Padre, un cambio en nuestra atmósfera, un cambio en el ambiente, una circunstancia que se revierte, el vencer a un enemigo de una forma inexplicable, un acontecimiento, un favor del Padre sobre tu vida que no tiene una explicación lógica. En muchos casos sucede todo de esta manera por causa de la intervención de la gloria del Padre sobre nuestra dimensión natural. Entonces, saquémonos el chip de solo ver esa luz brillante, sino que podamos estar atentos para discernir la dimensión de lo eterno manifestándose en medio de las circunstancias para provocar que su voluntad se establezca, que su propósito se cumpla, bien que la revelación que nos entregó se manifieste en medio de nuestra asignación, de nuestro trabajo, de lo que estemos haciendo. Allí vemos la gloria de Dios. Bien, entonces quitaron la piedra y Yeshua alzó los ojos a lo alto, y es importante lo que dice. Dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Y esto alineado a lo que Marta le dice, porque yo sé que todo lo que pidas, Él te lo va a dar. Entonces Él dice públicamente, Padre, te doy gracias porque me has oído. Y entonces lo aclara con el siguiente versículo. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Entonces Él no dijo, Padre, gracias porque sé que me escuchaste. O sea, como que sí, ahora sí se dio, como que si estuvo dudando, como que si no estaba seguro, como que vamos a ver si me oye,
es si me presta atención. No en ese sentido lo dice Yeshua, sino que él aclara y dice, yo sé que siempre me oye, pero lo digo públicamente, lo digo para que todos crean que tú me enviaste. Bien, porque Marta ya le ha dicho, porque todo lo que tú le pides, él te lo da. Yo sé que sí, dice Marta. Entonces, los demás no sabían aquello, no estaban convencidos, pero Yeshua lo dice a voz audible para que ellos crean que el Padre le envió. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Bien, más allá de decir ven fuera o Lázaro ven fuera, él estaba allí enviando, proclamando el poder de la resurrección activado por encima de la muerte que se había cernido sobre la vida de Lázaro. Entonces esas palabras ven fuera, bien era las palabras, el poder del eterno Dios activando ese poder de la resurrección para sacarlo de esa condición, era la legalidad del eterno para sacarlo de esa condición y traerlo nuevamente a la vida. Entonces, es más que palabras, sí, pero es el poder de la resurrección del eterno Dios cuando es activado, cuando el eterno lo determina sobre las circunstancias, sobre personas, sobre nosotros, y no necesariamente cuando yo solo quiera. Bien, entonces hay algunos, y con el respeto de todos, hay algunos que dicen, usted tiene que orar por todo el muerto que se le atraviese, porque uno no sabe si en algún momento alguno de esos va a resucitar. Bien, con todo el respeto lo digo, pero no es en ese sentido en el cual el eterno Dios nos ha enseñado y nos enseña acá en la Torah y nos acaba de enseñar Yeshua. Es estar apercibido por a través de su espíritu para ir y orar correctamente y hacer las cosas correctamente y no estar aquí, allá y allá a ver dónde pegamos. Bien, no es así. Yeshua lo dijo, gracias porque tú me escuchaste. Y allí es donde nosotros tenemos que estar centrados en esa relación para nosotros también escucharlo a él. Y el que había muerto salió atados de pies y las manos y vendas, con vendas, y su rostro que había sido envuelto estaba también cubierto, y le dice, quítenlo y déjenlo ir. Bien, allí se da esa manifestación, la alegría, el llanto fue cambiado en alegría, la tristeza fue cambiada en gozo en ellos, y es parte de la manifestación del reino de Yeshua. Y ya vamos a ver un poco más esto con el Shaliach Luis Boscan, de esa manifestación del reino. Entonces muchos de los judíos que habían venido a casa de Miriam y vieron, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Yeshua. Y esto va a cambiar ahora las circunstancias o el hilo de las circunstancias o el caminar de Yeshua, no sus enseñanzas, porque él ahora va a venir con mucho más, porque va a dar a conocer mucho más el reino, sus palabras van a ser más explícitas y es lo que va a provocar que lo lleven ante ese padecimiento. Sin embargo, como menciono, aquí va a cambiar ese desenvolvimiento entre las ciudades, entre el pueblo, porque lo van a perseguir. Entonces los principales, los sacerdotes, se reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, era inevitable. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos quitarán tanto el lugar como la nación. Y ellos supuestamente, de una forma preocupada o de una reunión allí de preocupación por la nación, supuestamente, porque recuerden que el tema político era inestable para el tiempo. Judea estaba subyugada por Roma, habían autoridades puestas allí en nombre de Roma e incluso judíos en nombre de Roma para tratar de mantener ese equilibrio político. Bien, pero la manifestación del Mesías como un Mesías hijo de David supuestamente iba a traer una revuelta sobre el pueblo para desligarse del yugo de Roma, y era una de las cosas que ellos supuestamente estaban preocupados de que padecieran, pero no, lo que no querían era salir de ese poder, salir de esa autoridad, de esa asignación de autoridades sobre la nación,
en ese lugar. Bien, entonces ellos dicen, si lo dejamos así, nos vendrán Roma y creerán, y vendrán los romanos y nos quitarán todo. Entonces Caifás, uno de ellos que era sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, y ese tampoco sabía nada. Bien dice, si ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Por encima de las señales que estaba haciendo, las sanidades, la mano del Eterno a través de él, incluso ellos querían que muriese para no perder lo poco que tenían o la condición en la que estaban. Bien, pero esto no lo dijo por sí mismo, y aquí nos aclara el autor del Evangelio, bien que este hombre habló como la mula de Balaán, que este sumo sacerdote habló como la mula de Balaán, porque no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Bien, ustedes no saben nada, pero él tampoco sabía que Yeshua verdaderamente iba a morir por toda la nación. Bien, entonces y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersados. Y esto, el apóstol Juan escribiéndolo, nos dice que ellos tenían o eran conscientes de esta labor del Mesías, fruto de sus enseñanzas. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero con ellos se iban a concretar esa unión de las dos casas, o iba a dar inicio a esa restauración de las dos casas, y por eso dice estas palabras, que también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersados. Desde aquel día, pues, tomaron acuerdo para que lo mataran. En esa reunión, en ese alto consejo, ese día se decidió la muerte del Mesías. Se decidió capturarlo para darle muerte en lugar de la nación, supuestamente para que Roma no los matara, no se impusiera más, sino que sino que solamente para librarse de este, que estaba haciendo muchas señales. Bien, pero era el eterno Dios aquí interviniendo. Entonces finalizo con esto para darle paso a Shalia. Luis dice que por lo que Yeshua, perdón, aún no le voy, ya vamos a avanzar. Por lo que Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que de allí se fue a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con los discípulos. Esta ciudad de Efraín estaba al norte de Jerusalén, como mencionaba, es decir, aún no iba directo a Jerusalén, sino que tenía que acercarse hasta Betania para dar a conocer esta resurrección y que llegara también a oídos de las autoridades, sea reconocido en medio de la nación. Entonces, estando en esta ciudad, en esta región entre Samaria y Galilea, es más o menos esta región llamada Efraín. Bien, aconteció que caminando, estando allí unos días, dice que luego, caminando hacia Jerusalén, pasaba a lo largo del límite entre Samaria y Galilea, y entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y gritando decía, Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Si recordamos en la parashá, donde hablamos acerca de la limpieza de los leprosos, estos debían acercarse ante el sacerdote para ser evaluados, estaban encerrados unos días, eran evaluados otra vez, y si había extensión sobre ellos, eran declarados impuros, era lepra y tenían que alejarse, salir del campamento, vivir en un lugar desolado, deshabitado, estar solos, y nadie se le podía acercar, no podían tener contacto con nadie, incluso si alguien venía cerca tenían que gritar impuro, impuro, por eso hablaban desde lejos. Bien, esta condición era deplorable, las lepras se manifestaba de una forma sobrenatural de parte del Eterno sobre ellos para dar a conocer pecados ocultos o algunas prácticas contrarias a los mandamientos, y venía lepra sobre ellos. Estos no eran sanados como tal de lepra, sino que eran limpiados, porque se entendía que era una impureza, por lo tanto debían ser limpiados. Estos 10 leprosos se acercan al Mesías, y él, cuando le dicen, ten misericordia de nosotros, acá entendemos
la representatividad del Mesías como sacerdote también. El libro de los Hebreos nos menciona y nos explica que es según el orden de Melquisedec, y por esto es una de las razones de las cuales los leprosos se acercan ante el Mesías, porque solo podían ser declarados limpios, según el libro de Levítico, por el sacerdote. Por el sacerdote eran declarados impuros, pero también solo por el sacerdote eran declarados limpios. Entonces Yeshua les dice, y mostraba a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz y cayó sobre su rostro a sus pies, y ahora sí se le acercó, ahora sí podía acercarse ante él, dándole gracias, y este era samaritano. Qué impresionante también es ver cómo esta palabra profética desde el libro de Juan, en el capítulo 11, salta ahora Lucas, representando también que este samaritano eran unos de los dispersados o de la casa de Efraín, de los que se le había dado carta de divorcio. Aún hasta ellos, la gloria del Padre se manifestaba con sanidades y con liberación. Respondiendo entonces Yeshua dijo, no fueron 10 los limpiados, y los 9 ¿dónde están? No se halló quien regresara para dar gracia, para dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este hombre reconoció en el Mesías como el sumo sacerdote, o como ese sacerdote a través del cual era declarado limpio, y cuando le dice, ve y preséntese ante el sacerdote, este sí entendió que tenía que presentarse ante el Mesías, que tenía que más bien acercarse ante él para reconocer la gloria del eterno Dios, dándose en ese lugar, y a él como ese sumo sacerdote, o como ese sacerdote que declaraba limpio a todos los que estaban infectados con lepra. El Padre eterno y estos 10 leprosos también lo vemos como esas 10 tribus de Israel que fueron esparcidas entre las naciones, como el reino del norte, que vinieron a estar en esta condición, alejados de la ciudadanía, esparcidos entre las naciones, contaminados con toda clase de impurezas. Bien, pero el Padre abrió la puerta a través de Yeshua para que pudiésemos acercarnos ante él, reconociendo su misericordia y dando gloria a Dios, para que Yeshua sea nuestro sumo sacerdote, sea aquel que oficie por nosotros en el tabernáculo celestial, y a través de él nosotros también ser declarados limpios y tener acceso ahora, como este hombre iba a tener acceso al templo para presentar sus ofrendas, así también nosotros, como esos esparcidos, ahora tenemos acceso al eterno Dios para contemplarlo como a cara descubierta, tal cual como un sacerdote que nos menciona el eterno Dios en su palabra. Bien, vamos a avanzar en esta impartición ahora del reino con el Shaliach Luis Boscan. Abrazo para todos. Esta enseñanza de la resurrección tremenda y todo lo que estaba manifestando ahorita, enseñando sobre los leprosos, el pastor Gabriel González y la pastora Leymar de González. Ahora entramos en un tema muy importante que tiene que ver con la llegada del reino de nuestro Padre, el reino de Elohim. Dice, interrogado por los fariseos, estamos, perdón, en el capítulo 17 de Lucas, verso 20. Interrogado por los fariseos, ¿cuándo viene el reino de Dios? Le respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Wow. Esto es muy importante, muy interesante, porque ellos le están preguntando sobre la venida del reino de Dios a nivel físico. Estoy hablando del establecimiento que ellos esperaban, derrocando al imperio romano, a todos los imperios establecidos, y la manifestación, el advenimiento del Mesías. Recuerde que el Mesías era esperado por el pueblo, por la casa de Judá. Esto no es algo que es nuevo. O sea, hay una confusión, creo que es llamado megadilipsis, cuando se confunde, ¿verdad? Lo que está establecido, digamos, en el pacto renovado, que tiene que ver específicamente con la espera del advenimiento del reino de Dios, o el advenimiento del Mesías,
y que era en ese tiempo específico. Y cómo hoy nosotros lo interpretamos en la época actual. Porque eso tiende a traer una confusión. Eso tiende a traer una extraña confusión. Por ejemplo, cuando Yeshua le comienza a hablar a los apóstoles o a los discípulos, cuando le preguntan cuándo será el fin de tu venida, cuándo será el tiempo de tu venida y el final de estas cosas, y él le dice, mira, que nadie se engañe. Por ejemplo, en Mateo 24, vendrá nación contra nación, reino contra reino, habrán falsos profetas, habrán falsos maestros que engañarán a muchos, y si fuera posible aún a los escogidos. Si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne será salva. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, los que tengan Judea huyan a los montes. Y en fin, y aquí vemos un resumen en Lucas, porque Lucas es un resumen de lo que se dijo en Mateo, que se dijo de una forma más clara, más contundente, más detallada. Pero aquí estamos observando que dice que es interrogado por los fariseos. Él dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, o dirán, lo aquí o lo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Le estaba hablando específicamente de él. Yeshua en ese momento representaba la manifestación del reino, pero no a nivel, no a los niveles todavía físicos. Él es el reino, pero a nivel físico todavía no estaba estableciéndose. Primero tenía que establecerse en los hombres. Primero tenía que volverse el corazón de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y luego en algún día, cuando de acuerdo a Zacarías 14, de acuerdo a Apocalipsis 1, de acuerdo a Mateo 24, Mateo 25, el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios ya, como el relámpago centellea, como el relámpago hace esclarecer desde un extremo al otro, desde oriente hasta occidente, el Hijo del Hombre aparecerá, dice la Escritura, en las nubes, todo ojo le verá, y entonces las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces el cielo se enrollará como se enrolla un pergamino, y lo dice también los libros de los profetas. Habrá un gran terremoto, sucederán las plagas que están establecidas, esas plagas que están establecidas en Apocalipsis. Ocurrirá lo que tiene que pasar en la 70, la semana 70 de Daniel, los primeros 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, hasta que venga entonces ese advenimiento del establecimiento, donde él pondrá sus pies en el monte de los olivos y establecerá el reino y juzgará todas las naciones. Será entonces el momento de la siega y el momento de la vendimia, cuando él ponga sus pies en el monte de los olivos. Pero el establecimiento del reino es una cosa físico que es específicamente por lo cual le están preguntando a él, y otra cosa es la manifestación del reino de Dios. La manifestación del reino de la que el Yeshua está hablando en ese momento tiene que ver con la convergencia que había en ese momento. Yeshua le dijo a los apóstoles, le dijo a los discípulos claramente, cuando estaba hablando con Natanael y estaba hablando con Felipe, que le dijo a Felipe antes de que llegaras, cuando estabas en la higuera, yo te vi. Y Felipe le dijo, Señor mío y Rey mío. Y entonces Yeshua le dice, porque me vistes en la higuera creíste. Mayores cosas de esta verás, porque te digo, de cierto te digo que de ahora en adelante verás los cielos abiertos y los malajim, los ángeles, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces se trata del vórtice, se trata de la convergencia, se trata de la puerta del Sulam Hashamay abierta. Se trata de que la dimensión de lo eterno incuba sobre lo terrenal y lo determina. Eso tenía que ver en ese momento. Los cielos abiertos estaban sobre Yeshua. Por eso él dice, está entre ustedes. Está hablando de una dimensión superior que ellos no la podían observar. Porque él dice, escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Quiere decir que sobre los niños, sobre los discípulos, eran revelados los principios, los misterios del reino. Cuando Yeshua hablaba de las parábolas, la explicación de las parábolas o las perlas, eso tenía que ver con la manifestación de la sabiduría eterna que el Padre había escondido desde antes de la fundación del mundo. Y en ese momento habían cielos abiertos, ángeles y malajim subían y descendían, como la experiencia que tuvo Jacob en Betel, donde ángeles subían y descendían en esa escalera, ¿verdad? O ese Sulam Hashamay. En este momento también está abierto ese vórtice, esa escalera está abierta sobre el Hijo del Hombre, y hay una sabiduría que desciende de lo alto. Los misterios del reino de Dios son revelados, las perlas del reino de Dios son reveladas. Por eso les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia.
No vendrá con advertencia porque ellos no lo estaban discerniendo. Él dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado, con sus oídos me oyen pesadamente. Entonces ellos no estaban discerniendo el reino de Dios. Qué triste es que el Hijo de Dios está frente a nosotros y nosotros ni siquiera nos demos cuenta que nos pasó por de lado. Qué triste que los fariseos, que eran llamados a ser los guías del pueblo, porque claro, el partido de los fariseos y los saduceos representaban en el Sanedrín, los 70 ancianos de los que estableció Moisés. Esos 70 ancianos estaban allí para como una representación del pueblo, para guiar al pueblo, pero ellos estaban corrompidos. Ellos no tenían discernimiento del reino de Dios. Se lo dijo Juan el Inmersor en su cara. Ellos estaban amistados con Pilato, estaban amistados con Herodes, eran una cúpula corrupta, eran una cúpula de corrupción y estaban con intereses ahí económicos. Los saduceos, que no creían en la resurrección, que no creían en los ángeles, eran un partido que estaba ahí, o sea, eran el partido de los aristócratas. Era un nido de corruptos, era un nido de corruptos, de gente ciega lo que estaba ahí metida. Los fariseos tal vez sí tenían un conocimiento más de la Torá, de los escritos y también de los comentarios rabínicos, del Talmud y todo lo que conlleva eso. Pero ellos, a pesar de que estaban más cerca de la gente, también eran ciegos. Los ancianos, los maestros de la Torá en ese momento. El único hombre que arrojó luz y que parece que tenía un poco de discernimiento era Gamaliel, el maestro de Pablo, que dijo, que vemos después en el libro de los Hechos, que dice, dejen estos hombres tranquilos, porque si la obra es de Dios, no la van a poder destruir. No se han tal vez hallado luchando contra Dios. Al fin algo de sensatez en ese Sanedrín, pero todos estaban embrutecidos. Esteban se los dijo en su cara, les dijo, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo que estaba escogido para representar, para ser de guía, eran ciegos, como les dijo Yeshua, guías ciegos, les dijo Yeshua? Ustedes son como sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El pueblo que tenía que traer una representación, que tenía que guiar, que tenía que ser luz. ¿Cómo es posible que ese pueblo que tenía que ser luz ni siquiera discerniera que el que estaba delante de ellos era el Todopoderoso, que era Mashiach, que quien estaba delante de ellos era la luz y la vida, era el camino, la verdad y la vida, era el gran yo soy, era el pan vivo que descendió del cielo, era la vid verdadera? ¿Cómo es posible que ellos no pudieran discernir que quien estaba delante de ellos era la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana? El que vive y anduvo muerto, como dijo él en Apocalipsis 1, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, el que tiene la llave de David, el que cierra y ninguno abre, y ni abre y ninguno cierra. ¿Cómo es posible que tuvieran delante de ellos la resurrección y la vida y no lo pudieran ver, discernir? Esa es la tragedia de la ceguera espiritual. Es la tragedia de no discernir, es la tragedia de no ver lo que está delante, que está el Dios Todopoderoso, que el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba delante de ellos. Le preguntan, ¿cuándo viene el reino de Dios? Qué pregunta tan tonta. Perdóneme. Esas son las preguntas que no se deben hacer. Porque si tú eres una persona que estás despierta espiritualmente, tú no vas a preguntar cuándo viene el reino. Porque tú vas a tener la antena parabólica. Fíjate, ¿por qué yo digo que es una pregunta tonta? No por arrogancia. Es una pregunta tonta porque si tú eres una persona que tiene una comunión con Dios, y una pregunta tonta para ellos. Por eso Yeshua le dice a Nicodemo, tú eres maestro de Israel y me estás preguntando esto, que es un misterio del reino de Dios. Tú eres maestro de Israel y me preguntas a mí esto. O sea, le estás preguntando, si así está el maestro de Israel, ¿cómo está el resto? Dijo Yeshua. Es como si Yeshua hubiese dicho, si así está el maestro de Israel, si así están los fariseos, que son los que tienen que saber, son los que tienen que decir, los primeros que tienen que decidir sobre el reino de Dios, ¿cuánto más estará el pueblo? Por eso Yeshua le dice a Timoteo, tú eres maestro de Israel y me preguntas a mí sobre esto. ¿Y dónde es que te quedó el discernimiento? ¿Cómo es posible que me preguntes que si un niño tiene que volver al vientre de su madre y nacer? Dice el 22. Entonces dijo a los discípulos, días vendrán cuando anhelaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni sigáis en pos
Porque como relámpago que resplandece, que al resplandecer brilla de un extremo del cielo a otro, así será el Hijo del Hombre. Cuando dice el Hijo del Hombre se refiere a Yeshua. Eso es una representación de Yeshua, el que anduvo en la tierra. Pero primeramente es necesario que padezca muchas cosas y sea rechazado por esta generación, y como sucedió en los días, estoy leyendo con mi, como sucedió en los días del diluvio, asimismo ocurrirá en los días de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, hasta el día en que no entró el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. De la misma manera sucederá el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en su casa no baje a tomarlos, y el que esté en el campo igualmente no vuelva atrás. Recordad a la mujer de Lot: todo el que procure preservar su vida la perderá, y os digo que y todo el que la pierda la salvará. Os digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Hay mucha gente que toma esto como lo que se entiende, o lo que se conoce, o lo que algunos interpretan como el rapto, que es una palabra que no debería. La palabra rapto no está en las escrituras, así que nadie agarre religiosamente a decir por qué usted dice esto. No, hábleme con las escrituras. Si la palabra proceso está en las escrituras, yo digo, está en las escrituras. La palabra proceso no está en las escrituras. Está desierto, está prueba, está tentación. Pero se puede usar proceso porque está descrito allí. No está la palabra proceso en las escrituras. Si usted lo busca y lo encuentra, allí me dice. Igual que la palabra Trinidad, igual que la palabra purgatorio. Esa palabra no está en las escrituras. Si usted me lo encuentra, le doy $1000. Pero no está. No está. La palabra proceso no está, pero se puede usar. Es válido usarla porque está descrito allí. Está descrito allí que vivimos circunstancias, que vivimos desiertos, padecemos pruebas. Pero la palabra rapto no está en las escrituras. Lo que dice Tesalonicenses es que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Eso es lo que dice allí. Dice: dos estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, esto me está hablando de eso, de ese levantamiento. Porque fíjate que te está hablando de las postrimerías del advenimiento, donde él establecerá juicio sobre las naciones. Yo considero, y si usted lo estudia en Mateo 24 y Mateo 25, lo va a tener más claro todavía, que eso me está hablando es eso me está hablando específicamente es de la siega y de la vendimia. Usted dirá, ¿cómo es eso que la siega? ¿Cómo es eso de la siega? La siega es el proceso a través del cual se recoge el trigo y se guarda en el granero en manojos. ¿Cómo es eso de la siega? Explíqueme qué es eso de la siega. Ellos tenían que aventar el trigo para separarlo de la paja, porque el trigo pesaba más que la paja. Cuando aventaban el trigo con un rastrillo, lo alzaban arriba. Eso se llama aventar el trigo. El trigo, que es más pesado que la paja, ¿verdad? La paja se la lleva el viento y el trigo queda en otro lugar. Entonces, eso es como una especie de separar el trigo de la paja. Entonces, el trigo se amarra en manojos y se aguarda en el granero, y la paja se quema. Por eso Juan el Bautista dijo: él recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Porque se trata de la siega. La siega es el tiempo donde ya la mies está madura. Y la mies madura hay que recogerla, pero hay que aventarla también para separarla de la paja. ¿Qué es la vendimia? La vendimia es cuando ya las uvas están maduras. Cuando ya las uvas están maduras, entonces lo que pasa es que las uvas deben arrojarse en un gran lagar. Y usted preguntará, ¿qué es el gran lagar? El gran lagar era una olleta grande, ¿verdad? Y esa olleta grande, las uvas maduras se arrojaban para ser pisadas, para que con el zumo de la uva o el mosto de la uva se pudieran almacenar en barricas ese mosto de uva para fermentarse y volverse vino. Eso es la siega y eso es la vendimia. Entonces, esto de uno será tomado y otro será dejado tiene que ver con la siega. ¿Por qué? Porque en la siega él va a separar al trigo de la cizaña. Él va a separar a la paja del trigo.
Él va a separar a los pescados buenos de los pescados malos, porque todas esas son parábolas que él estableció para el fin del siglo, para el Olam Jabá. El Olam Jabá es el Latif Labo, es el milenio. Entonces, el final del Olam Haset, que es cuando él venga a separar el trigo de la paja, al separar eso es la siega. Entonces, uno será tomado porque van a ser separados unos de otros, porque él va a juzgar a las naciones cuando ponga sus pies en el monte de los olivos. Entonces, ahí sucederá la siega y sucederá la vendimia. ¿Dónde dice eso en Apocalipsis 14? Dice lo siguiente: y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Y salió del santuario otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube: envía tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz a la tierra, y la tierra fue cegada. Y otro ángel salió del santuario que está en el cielo, teniendo él también una hoz afilada. Y de junto al altar salió otro ángel que tiene poder sobre el fuego, y habló con gran voz al que tiene la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz, afila y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la tierra, la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. ¿De qué me habla específicamente eso? Yeshua, la hoz es como un hacha, pero muy afilada, ¿verdad? Que es el que se ve en las representaciones de la muerte. La hoz es un hacha. Con esa hacha se cortaba la mies, el trigo. Y cuando se cortaba la mies, se ataba en manojos, y se aventaba y después se ataba en manojo, como yo lo expliqué. Entonces la hoz es para cortar la mies, para separarla de la cizaña o las ovejas de los cabritos, en cualquiera de las representaciones, que hay varias, es de lo mismo. Y también para cortar las uvas que están maduras. La madurez de la uva aquí es una representación del mundo pecador. Es una representación de los inicuos que van a ser juzgados por el Padre Eterno en la batalla de Armagedón, cuando él venga a pisar los ejércitos del antimesías, y dice que del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Eso me habla de Zacarías 14, cuando él juzgue, ponga sus pies en el monte de los olivos, pero antes de eso viene a juzgar a los ejércitos del antimesías. Y entonces se va a dar lo que dice Apocalipsis que va a llamar a las aves del cielo, y dice: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de capitanes, carne de libres y esclavos, dice la palabra de Dios. Entonces, de eso es que me habla específicamente este pasaje. Y respondiendo le dicen: Señor. Él entonces le dijo: donde estuviera el cadáver, allí se reunirán los buitres. Sobre esta palabra hay varias explicaciones. Donde estuviese el cadáver, ahí se reunirán los buitres. Yo honestamente no creo. Algunos dicen que eso tiene que ver con Yeshua, que se van a reunir, pero yo no creo que el Señor, no lo creo, que cuando el Señor habla de cadáver esté hablando del mismo, porque él no está muerto. Yeshua no está muerto. Entonces yo no creo que Yeshua esté hablando específicamente de él. Yeshua esté hablando específicamente de él, porque Yeshua no está muerto. Yeshua no es un cadáver. ¿Ok? Lo que yo sí creo de lo que el Señor está hablando allí, cuando dice: donde estuviera el cadáver, allí se juntarán los buitres, está hablando de los muertos. Fíjate, te lo voy a plantear de estas dos maneras. Algunos, y es una corriente muy fuerte en el pueblo evangélico, dice que cuando el Señor dice eso, está hablando, él es el cadáver y los buitres se van a reunir. ¿Cómo es posible que Yeshua vaya a ser el cadáver si él dice: yo soy la vida? ¿Usted cree que él va a decir que es un cadáver y se va a contradecir así? Cuando él dice: donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. ¿Qué significa eso? Se lo voy a decir, se lo voy a explicar con el mismo Apocalipsis. Ojo, donde estuviera el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Ahí te está dando una explicación. Pero fíjate lo que dice. Esta es la explicación
de este pasaje, donde dice en Apocalipsis 19:17, entonces vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de potentados, carne de caballos y quienes los montan, y carne de todos libres y libres como de esclavos, de pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y de su ejército reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, en las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoran su imagen. Y estos dos fueron lanzados al lago de fuego. Entonces dice el 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Le dicen los discípulos ahí en ese pasaje. ¿Pero dónde qué? ¿Dónde va a suceder eso? De acuerdo a las escrituras, va a ser en el valle de Josafat, en el valle de la decisión. Pero ellos le preguntan ahí en el 37, ¿dónde, Señor? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde va a ser eso? ¿Dónde va a ser la batalla de Armagedón? Es lo que le están preguntando. Y él dice, donde estuviera el cadáver, ahí se van a juntar los buitres. ¿Qué cadáver es ese? Ese cadáver es Yeshua, no es Yeshua. Yeshua no es un cadáver. Yeshua está vivo. El que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, no va a decir que él es el cadáver. ¿Qué clase de...? Hay otro pasaje bastante, yo decía, bastante traumático para muchos. Porque ahí el Señor sí se compara con una serpiente. Porque en un pasaje de las Escrituras él dice, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero ahí sí tuvo un sentido. Porque cuando Yeshua se compara y dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, lo está diciendo porque el que no conocía el pecado, por ustedes hizo pecado. Pero la serpiente que talló Moisés, que fue llamada después Nehután, esa serpiente que talló él, fue para que los que eran mordidos por la serpiente fueran sanados. Entonces hay una representación correcta allí. Ellos miraban la serpiente del asta de Moisés, la serpiente de bronce, y los que eran mordidos por las serpientes ardientes revivían, no morían. No, o sea, no se evitaba que las serpientes los mordieran, pero al menos no morían. Por eso Jesús dice, así como fue levantada esa asta con la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero aquí él no se está comparando con un cadáver. No me cambia las escrituras. Yeshua no se está comparando con un cadáver. Lo que está hablando es de la vendimia, que cuando él venga en su segunda venida, según Zacarías 14, entonces va con la espada de su boca, va a herir a las naciones, los ejércitos del antimesías, y dice Zacarías que los ojos se le desharán en sus cuencas, la lengua se le deshará en la boca, con el poder de su palabra. El Señor no va a tener que pelear con nadie, con una espadita y no. La palabra, la espada que sale de su boca hará que los ejércitos del antimesías, los ojos se les deshagan, la lengua se les deshaga en la boca, y entonces va a llamar a todas las aves de rapiña, entre los cuales van a estar los buitres, eso que dice ahí, y se van a, y dice, de acuerdo a Apocalipsis 19, dice que va a llamar a todas las aves del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes. Cuando yo era adolescente o niño, y leí esto en Apocalipsis, decía carne de reyes, carne de capitanes, yo temblaba porque mi papá en ese momento, que es militar, en ese momento el rango que ostentaba era de capitán. Entonces, cuando dice donde estuviera el cadáver, allí se juntarán los buitres, está hablando de la gran cena que Dios va a preparar para que los buitres coman la carne de los potentados y de los ejércitos del antimesías. Yeshua no es un cadáver. Así que si usted cree que Yeshua está hablando de que él es el cadáver y nosotros vamos a ser los buitres, olvídase. Yeshua no es un cadáver y usted no es un buitre, porque usted no come cadáveres. Ni Yeshua es un cadáver, nosotros no nos comemos a Yeshua. Yeshua dijo que él es el pan de vida y nosotros nos comemos a él, pero en otro sentido. Él no es un cadáver, nosotros nos comemos cadáveres. Bien, entonces finalizamos. Vamos a continuar aquí para finalizar. Parábola de la vida del juez injusto. También les propuso, esto es 18 del 1 al 14, también les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Le dijo, había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él
diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero no quiso por un tiempo, pero después de estas cosas le dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, le haré justicia a esta viuda que me produce molestia, no sea que viniendo de continuo pierda el control de mí mismo. Y le dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que con presteza que le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Esto es el principio hebreo de interpretación, se llama Kal Vachomer. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto más? Si este juez injusto le respondió a esta viuda por ser insistente y perseverante en la petición, ¿cuánto más Dios responderá a sus escogidos que claman día y noche? Entonces, eso nos habla de la perseverancia de la oración. Si tú y yo somos perseverantes en la oración, ciertamente Él responderá. Entonces, aquí el Padre nos está enseñando, hay oraciones que uno debe llegar a la profundidad de la oración, de discernir que uno está orando y que hay una respuesta. Pero hay momentos donde, ojo, mire, yo creo que la fe se activa para momentos específicos, pero yo creo que la oración que antecede a la fe, porque yo creo que si la fe se activa, hay un milagro. Si la fe se activa, hay una respuesta. Pero yo creo que hay oraciones que tienen que ver con la esperanza. ¿Cómo es eso? Acuérdense que la Escritura no habla solo de la fe. La Escritura habla de la fe, la esperanza y el amor. Y la esperanza tiene que ver con paciencia y espera. Entonces, hay oraciones que no son cumplidas en el momento porque no, la fe es la que activa el cumplimiento inmediato. Pero la esperanza es cuando tú estás esperando. Entonces, tú estás orando en una espera. Por eso en el amor todo lo espera, dice la Escritura. Entonces, la esperanza, la oración no tiene que ver solo con la fe. La oración también tiene que ver con la esperanza. Hay gente que no puede activar las cosas porque no las vas a activar en el tiempo tuyo. Pero si tú oras con esperanza también, entonces la esperanza te va a llevar a orar hasta que se active la fe y se active el milagro. ¿Cuánto tiempo dura la oración dentro de la esperanza? Hasta el momento en que se active la fe. Pero no todo es fe, también existe la esperanza. Os digo con presteza que le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces yo creo que es muy importante que oremos con esperanza lo que no recibimos, lo que tal vez no hemos recibido el día de hoy, tengamos la esperanza de activar la fe para que se cumpla eso el día de mañana. ¿Ok? Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás les propuso esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era el fariseo y el otro publicano. A mí me gusta mucho esta parábola, ¿verdad? El fariseo de pie oraba consigo. Estas cosas, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Aparentemente era el hombre ideal, ¿verdad? Pero el publicano a distancia no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que esté bajo su casa justificado antes que aquel, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Tremendo, ¿verdad? El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Hace tiempo escuché una historia muy, muy interesante de un hombre que fue a predicar, y con esto concluyo. Esto es como una historia que quiero traer para que quede como una ilustración de lo que se está enseñando aquí. El hombre fue a predicar y el hombre subió con mucha arrogancia, sin disponerse, sin humillarse delante de Dios, sin presentar su predicación delante de Dios. Y cuando fue en ese momento específico a predicar, se le estropeó todo. No pudo predicar nada y el hombre bajó humillado. Y cuando bajó el hombre humillado, el Señor le dijo, si hubiera subido como bajaste, hubiera bajado como subiste. Si hubiera subido como bajaste, humillado, hubiera bajado como subiste, exaltado. Entonces el Señor le dijo así, yo me quedé sorprendido cuando escuché ese testimonio, porque fue real, un testimonio. Si hubiese subido como bajaste, hubiese bajado como subiste. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será levantado. Entonces, todo hombre de Dios tiene que saber eso. Yo recuerdo una vez que fui a predicar a una congregación aquí en Maracaibo de una pastora que se llamaba Yuleila, que fue una de las primeras prédicas afuera que yo di.
Y recuerdo que estaba, por cierto, vivo el pastor de Límenes Espina. Y recuerdo que fui a predicar, estaba la profeta Elimar, me acompañó. Señores, unos minutos antes de esa prédica, me resetearon el cerebro. Me quedé sin, o sea, me resetearon el cerebro y me bloquearon. Yo trataba de pensar y no podía. Es una cosa extraña que me pasó en ese momento que, o sea, yo sabía que en esas condiciones no iba a poder predicar nada. Entonces yo estaba turbado. Yo recuerdo que yo miraba, me volteaba y miraba al apóstol Límenes Espina, el presidente de los pastores, que reconoció públicamente a la profeta Lima como pastor y profeta. Ya él falleció. Y lo miraba y le estaba tranquilito, estaba suave. Yo por dentro me estaba muriendo. Recuerdo que me encerré por ahí en un cuarto que había por allá. Fue un colegio grande, donde fui a predicar. Y por ahí había un salón y me encerré y me arrodillé unos minuticos antes. Y yo, Señor, ¿qué es esto? O sea, yo estaba desesperado porque es que sabía lo que me estaba pasando. Señores, y mientras más se acercaba el momento de predicar, más estaba nervioso, más estaba mal. Cuando me llaman, por fin, en el momento en que yo agarro el micrófono, en el segundo que yo lo agarro, ¡puf!, todo cambió. Y di una prédica en ese momento ungida, di una prédica poderosa. Y yo después me puse a pensar, yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y entendí algo. Y entendí que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Yo tenía que en ese momento era humillarme delante del Padre, presentar esa predicación, no poner la confianza en mí mismo, no confiar en mi propia capacidad, no confiar en mi propia competencia, porque quien se tenía que glorificar era Él. Entonces, cuando venimos delante de la presencia de Dios, orgullo, cuando venimos con autosuficiencia, tienen que dar por aquí por la cabeza para que dependamos de Él. Así que con eso concluimos esta enseñanza, pueblo querido, y vamos a disponernos entonces para tener el momento de nuestro cierre del Shabbat. Ahí, de esos elementos que usted tiene en la mano, seguramente usted tiene dispuesto por allí el pan, el vino, como siempre, como todos los Shabbat. Le damos a Dios toda la gloria. De verdad, Padre, te damos toda la gloria por tu amor, por tu fidelidad. Ahí tome el vino. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vida. Señor, te damos gracias por la sangre preciosa que tú has derramado en el madero. Esa sangre es la sangre que nos redimió, que nos compró por precio, que nos da la victoria, que nos traslada del imperio de la muerte al reino de su amado Hijo. Gracias por esa sangre, porque por ella fuimos comprados y por ella se cumplió la promesa de te redimiré. Y también se cumplieron las 4 promesas que están ahí escritas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú nos has introducido en la tierra por esa palabra, por esa sangre derramada. Tú nos has salvado, tú nos has libertado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Tome allí. Hay una profundidad. Mire, esto no es... Recibo que hay una profundidad muy fuerte en lo que estamos haciendo. Del Espíritu de Dios. Tome ahí el pan. Si usted está enfermo, porque yo sé que han habido personas que han estado enfermas. Hay personas que tienen que ser operadas, hay personas que están viviendo circunstancias difíciles. Tome ese pan, pero tómelo con emuná. Es más, tómelo con la palabra hebrea amán, que es una acción de fe. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que hace salir el pan de la tierra. Señor, te damos gracias por el cuerpo que fue partido por nosotros y que fue sacrificado como el mayor altar de adoración. Gracias, Señor, porque hemos recibido cada día la provisión y también por medio de tu cuerpo hemos recibido sanidad. Hemos recibido sanidad. Proclámelo allí. Proclame el milagro de la sanidad. Proclame que hay una fusión del Padre Eterno, de su sustancia, de su esencia, de su poder para destruir toda enfermedad diabólica en este momento, toda inflexión, toda enfermedad en el nombre de Yeshua. Padre, te damos gracias. A ti toda la gloria. Bendito seas, Señor Dios nuestro, creador de las especies aromáticas. El Shabbat se va, pero nos deja su aroma.
Y el aroma es el Espíritu de Dios que ha sido derramado sobre nosotros de una forma maravillosa. A través de ese derramamiento, de esos 5 oficios ministeriales, el perfume ha sido, y la investidura del Padre ha sido derramada sobre nuestras vidas, en el nombre de Yeshua. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kebo Malhuto, Leolam Baed. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el nombre de Yeshua, proclamo sanidad sobre todo cuerpo enfermo. Proclamo milagros creativos. Proclamo que desaparece todo problema en los riñones, que desaparece todo problema ahora mismo en los cuerpos. Proclamo en el nombre de Yeshua una cobertura especial. Proclamo que en este tiempo hay una cobertura de fuego sobre las vidas, sobre los hogares, sobre la familia. Maldigo ahora todo ataque de enfermedad y proclamo sanidad sobre los cuerpos en el nombre poderoso de Yeshua. Por sus llagas son curados, por sus llagas son curados, por sus llagas son curados. Y proclamo un tiempo poderoso de parte de Elohim, de protección, de cobertura, de su presencia sobre cada hogar. En el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Pastor González. Muchas gracias, Shaliach Luis, por esa proclama. Familia, gracias por habernos acompañado también en este tiempo, en esta porción número 33. Como siempre, invitándoles también a estar muy pendientes de nuestra programación. Les recordamos que los días sábado en la mañana, a las 9 específicamente, hora Ecuador, tenemos el estudio de las Parashot por acá, por este mismo canal. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, tenemos este tiempo de proclama, proclamemos juntos, y de martes a jueves por nuestra página de Facebook, Ministerio de Altares de Adoración, el estudio de los años. Que tengan una excelente semana, familia, y nos vemos en una próxima porción. Shalom, 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 para shalom. todos.